La temerosa palabra del Señor estará en 2 de Samuel capítulo 1 versículos del 1 al 14. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿Cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: Casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo, y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí, y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy Amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche, por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Hemos leído desde el versículo 5, pero lo explicaremos desde el versículo 1. Para empezar, diremos que los manuscritos originales en hebreo, el primer y segundo libro de Samuel, eran en realidad uno. No se consideraban los dos libros por separados. Se puede ver que desde el último capítulo de Primera de Samuel hasta la introducción de este segundo libro parece continuo. Ahora, Segunda de Samuel tiene como tema principal el ascenso de David hasta llegar a ser rey. Y sabemos que aunque era el más pequeño de los hijos de Isaí, que siempre estaba cuidando las ovejas en el campo, pero que ni siquiera su padre pensó que él sería el escogido, porque no lo trajo cuando vino el profeta Samuel preguntando por sus hijos. Y fue el que Dios escogió. De hecho, llama a David un hombre conforme a su corazón. Fue el único que llamó así, aunque algunos eruditos afirman que en el original era un hombre conforme a los propósitos de Dios. Buscaba los propósitos de Dios en su vida. Vamos a ver, a medida que avanza la historia, a alguien que de su linaje será llamado el Hijo de David, a Jesucristo. Ahora, el contexto donde se encuentra el mensaje de hoy es una batalla que se realizó entre los israelitas y los filisteos. Poco antes, David estuvo escapando de Saúl porque éste tuvo celos de David debido a que la gente lo aclamaba más por haber vencido a Goliat. Cada vez los celos fue más en aumento, tanto que inclusive se dio cuenta el hijo de Saúl, Jonatán. Dice Primera de Samuel capítulo 20 versículo 33. Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Si bien es cierto, David huyó, sin embargo David pudo matar a Saúl en dos oportunidades, pero dijo que no tocaría el ungido del Señor. No obstante, Saúl siguió persiguiendo a David. Por esta razón David decide irse con los filisteos, porque dijo: ahí no me buscará más. Dice Primera de Samuel capítulo 27 versículo 1. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Fue así que se fue con Aquis, hijo de Maoc, el rey de los filisteos, quien le dio Siclag para que more allí. Dice 1 Samuel capítulo 27 versículos del 5 al 6. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguno de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. David hizo muchas cosas que agradó a los ojos de Aquis. Así hizo que éste le diera lugar para ir a la batalla contra Israel. Dice 1 Samuel capítulo 28 versículo 1.
Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Pero los príncipes de los filisteos, al pasar revista antes de la batalla, se dieron cuenta de David y se enojaron con Aquis, e hicieron que David no fuera a esa batalla. Dice 1 Samuel capítulo 29 versículo 4. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su señor que con la cabeza de estos hombres? Así que David volvió a Siclag, pero cuando volvió ahí, Siclag había sido asolado por los amalecitas, llevando cautiva a sus 2 mujeres, que más tarde los recuperó. Dios estuvo con él, y sabemos que desde el primer libro de Samuel, Dios ya había elegido un hombre para gobernar y reinar según sus propósitos. Y en este libro, aunque aún no es rey, continuaremos viendo cómo David hace su camino hacia el trono. Veremos cómo Dios lo va puliendo y cómo va haciendo de él un buen rey para el futuro, con todas las cosas intermedias que le ocurren, que son para nuestro beneficio y para nuestra enseñanza. Dice Romanos capítulo 15 versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y estas cosas fueron reales, eventos reales, para advertirnos sobre el pecado y para animarnos en la santidad. Dice 1 Corintios capítulo 10 versículo del 6 al 11. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en el día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que hemos llegado a la historia de David, donde podemos extraer principios espirituales para nosotros hoy mientras caminamos con el Señor Jesucristo. Dicho esta introducción, empezamos en el versículo 1. Aconteció después de la muerte de Saúl que, vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Recordemos que había una guerra entre Israel y los filisteos, y casi mandan a David a unirse a esa guerra del lado filisteo, lo cual era extremadamente preocupante para nosotros, pero Dios providencialmente lo aleja de eso para enfrentar sus propios problemas, ya que cuando regresa a esa ciudad llamada Siclag, el lugar donde se alojaba fue saqueado por los amalecitas. Él va en una misión de rescate y sale victorioso, rescatando a sus esposas y al pueblo, y regresan a Siclag, tierra de los filisteos, donde huyó por la persecución de Saúl, que ya se explicó más extenso. Versículo 2. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Vemos que alguien en el horizonte que parece estar sin aliento se dirige hacia David, y cuanto más cerca, más se da cuenta David de quién es este mensajero o este visitante. No se trata de buenas noticias, porque muestra signos de dolor y de agotamiento, porque sus ropas están rasgadas y hay tierra en su cabeza. Versículo 3. Y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. El hombre le dice que escapó del campamento de Israel, un poco raro porque después va a decir que es amalecita. Versículo 4. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. En el original, David le dice: por favor, dime qué ha acontecido. Vemos a David que tiene gran preocupación. No es que solo vaya a preguntar por mera curiosidad. David pregunta porque hay un deseo genuino de saber el bienestar de su pueblo. Y todo eso ocurre antes de que él fuera el rey de Israel. Él no es rey todavía, no es un líder designado, de hecho es un fugitivo, ha recibido más maltrato que cualquier otra persona de su propio pueblo.
Vemos cómo Dios ha ido trabajando en David. Sus ojos hallaron gracia en él y su corazón se sintió atraído por él para usarlo de la manera que él lo usó. Veamos en Salmos capítulo 78, versículo 70. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. De tras las paridas lo trajo, para que apacentara a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Aquí David fue descrito como un pastor de ovejas reales, antes de ser conocido como pastor de personas, para después estar pastoreando a Jacob, al pueblo de Dios. Lo pastoreó con un corazón recto, con la pericia de sus manos, cualidades que tenía antes de ser convertido en rey, cuando gobernaba las ovejas de Isaí su padre. Otro acontecimiento ocurre después. Fue cuando David es enviado por su padre para ir a dar queso y pan a sus hermanos en esa batalla contra los filisteos, donde se encontró con ese gigante providencialmente. Recordemos también ese pequeño e importante detalle que le dejó a alguien encargado para cuidado de las ovejas antes de irse. Dice 1 Samuel capítulo 17 versículo 20. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo nos diría eso? ¿Por qué es tan importante? ¿Acaso Dios desperdicia sus palabras? No. Son detalles que nos van diciendo cómo era el carácter de David. Versículo 5 de nuestro texto base. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿Cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán su hijo? Ahora, aquí hay algo muy interesante. El mensajero resalta la muerte de Saúl y Jonatán, y hay una razón para eso. La razón es deliberada y uno se pregunta, ¿por qué mencionar a Saúl? ¿Por qué destacar solo a Jonatán cuando tenía más hermanos? Cuando lo veamos después tendremos una idea de los motivos de este hombre. Y David también tiene ese tipo de inclinación, así que comienza a hacer más preguntas. Y lo que tenemos que entender es que aunque no sabemos mucho sobre este misterioso mensajero, quizás él sabe algo sobre David, lo suficiente como para formular su presentación, y por la forma en que lo hizo, tenemos razones para creer que él sabía que Saúl y David eran enemigos. No era solo algo privado, se sabía que era conocido en todo Israel. Y no solo eso, sino que la razón por la que menciona a Jonatán es porque Jonatán era el heredero principal al trono, y eso debió haber sido muy buenas noticias para David, porque seguro sabía, o al menos esperaba, que David sería el próximo rey, que se sentaría en ese trono. Pero David sabía discernir las palabras de alguien y su postura. Él juntó las piezas y no le creyó. De hecho, dice 2 Samuel capítulo 4 versículo 10. Que cuando uno me dio nuevas, diciendo, he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclac en pago de la nueva. Probablemente este hombre vino con la expectativa de una recompensa, o buscaba ser coronado con algún tipo de premio, no solo por ser el mensajero de esa noticia, sino también por participar en la muerte de Saúl. Así fue como vino con una intención para su beneficio personal. Versículo 6. El joven que le daba las nuevas respondió: Casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo. Vean lo que dice este extraño amalecita: casualmente vine al monte de Gilboa. Como si en plena batalla entre filisteos e israelitas él pudiera caminar como si caminase por un parque. Lo hizo muy astutamente, porque cuando lees y ves cómo lo explica, lo hace parecer que Saúl estaba a punto de morir de todos modos, como diciendo, en cierto modo lo ayudé a terminar con su miseria. Y creemos que la razón por la que lo hace es por si acaso la respuesta a la muerte de Saúl no fuera tomada correctamente. Así que de todas formas tenía algún tipo de excusa para cubrirse, porque va a mencionar que metió mano en cuanto a Saúl. Tal vez David se emocionaría con eso y luego lo adornaría con algún tipo de regalo o posición. Versículo 7 de nuestro pasaje. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo dije, heme aquí. Vemos claramente que este visitante ha preparado todo este discurso. Dice que él lo llamó y le dijo, heme aquí. ¿Alguien puede pensar que en el fragor de la batalla, que alguien le diga a otro, ven, y el otro responda, heme aquí?
No, en esos momentos el que teme por su vida está pidiendo ayuda, y otro que está cerca va a ayudarlo, no a decirle heme aquí. Versículo 8. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Ahora, según la tradición, los amalecitas eran retratados como un pueblo nómada, que deambulaba por el desierto del Sinaí. Como anexo, poder decir que Amalec era nieto de Esaú. Dice Génesis capítulo 36, versículo 12. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Estos amalecitas solían ir a los campos de batalla para despojar a los caídos, despojaban del cuerpo sus ropas, joyas y todas sus posesiones, y luego los vendían y así vivían. Versículo 9 de la enseñanza de hoy. Y él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Vean, todo esto está contando el amalecita. Versículo 10. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Definitivamente este hombre no está diciendo la verdad, porque es un tanto difícil recostarse sobre una lanza, por lo grande que es. Asimismo, en 1 de Samuel nos narra que es una espada. Dice 1 de Samuel capítulo 31 versículo 4. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Además era un amalecita, de un pueblo enemigo de Israel, y como mencionamos antes, debió haber sido de aquellos que simplemente se echaban durante una guerra, para que cuando hubieran muertos aprovechara la oportunidad para tomar algún tipo de posesión de algún botín. Claramente era un oportunista. Se dio cuenta de a quién vio, de que tenía su corona y el brazalete en su brazo, y armó todo este plan en su mente para presentarse ante David, el futuro rey, y aprovechar la situación para promocionarse de algún modo. Ahora bien, todo esto fue una desgracia para Saúl, aunque no estuviera vivo para sentirlo. Todo esto podría haberse evitado Saúl si tan solo hubiera hecho lo que Dios le dijo que hiciera cuando fue a la guerra contra los amalecitas al comienzo de su reinado, en 1 de Samuel capítulo 15 versículos del 1 al 3. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Cuando Dios dice mata todo aquello que te hace pecar, es para hacerlo. De lo contrario volverán para atormentarnos. Los amalecitas representan de alguna manera los deseos carnales, porque por ejemplo cuando Israel salió de Egipto, acabó incluso con los egipcios que les perseguían en el Mar Rojo. Sucedió que después del milagro a través de la roca, que es una imagen de Cristo, y allí mismo repentinamente los amalecitas aparecen. Dice Éxodo capítulo 17 versículo 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Vean lo que dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Veamos Éxodo capítulo 17 versículo 16. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. En Deuteronomio Dios da la orden de exterminar a Amalec, de lo contrario vendrá estratégicamente, desbaratará sobre todo aquellos que se queden al final de la línea de los israelitas. Dice Deuteronomio capítulo 25 versículos del 17 al 19. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino, y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios.
Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que lo poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. Vean lo que dice en la parte final. Esto es tan real en nuestras vidas que si no estamos atentos será de tropiezo. Dice que debemos borrar de la memoria de Amalec sobre todo cuanto nos den descanso. Y es que generalmente cuando después de muchas luchas o problemas salimos de esa, como que recordamos algo de la vida vieja y lo retomamos suavemente cuando después nos encontramos inmersos en aquello y estar practicando como era antes. Puede ser en algún vicio, adicción o inclusive una simple rutina, como mirar televisión, ir a los lugares donde no es conveniente como cines, circos, estadios, cosas que no son convenientes para la nueva vida espiritual. Y todo esto que aconteció es para nosotros saber cómo conducirnos en nuestra vida espiritual. Volviendo al texto de nuestro pasaje, versículo 11. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Todo eso lo hicieron por causa de Saúl, y sobre todo por Jonatán, y por el pueblo del Señor. Y uno pensaría que cualquiera en su sano juicio estaría feliz de saber que la persona que intentaba matarte ya no puede matarte. Y quizás incluso más que eso, el trono que me han prometido y lo que he estado esperando ya está aquí. Es más posible que nunca, y es muy probable que este mensajero amalecita debió haberse impactado porque después que da la noticia, ver a un grupo de hombres guerreros, adultos, soldados con cicatrices, consternados, destrozados, y no solo eso, versículo 12, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Vemos que David no se regocijó de la muerte de Saúl. Todavía tenía respeto por el rey Saúl, sin importar lo que Saúl hiciera. David tenía un pensamiento algo como: si Dios puso la corona sobre la cabeza de Saúl, entonces Dios tendrá que quitarle la corona a Saúl. Él será el ungido del Señor hasta que el Señor lo haga. No yo no voy a ser el instrumento que acabe con su vida. El mismo sentir para con Jonatán, con quien su alma estaba unida. Así vemos entonces que David está llorando por el enemigo que quería matarlo, lo que me recuerda que el Hijo de David, en los siglos venideros, Jesucristo, también va a llorar sobre Jerusalén, la misma ciudad que lo crucificaría. Dice Mateo capítulo 23, versículos del 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí que vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Fue el mismo Jesús que dijo en Mateo capítulo 5, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso es caminar por caminos altos y caminar según el propósito de Dios en su corazón. Vean lo que dice Proverbios capítulo 24, versículos del 17 al 18. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. Los más grandes hombres de Dios han tenido enemigos. Jesús tenía enemigos, Pablo tenía enemigos, los apóstoles tenían enemigos y la iglesia primitiva tenía enemigos, y sus enemigos eran grandes en poder, gobernadores y emperadores. Sin embargo, al mismo tiempo, leemos aquí que quien quiera que sea tu enemigo que busca intensamente tu daño, que cuando caen, cuando son disciplinados, cuando son heridos, no te alegres, no dejes que tu corazón se alegre. Y si Dios ve eso, si ve el sentido de arrogancia o la superioridad o una satisfacción maliciosa, dice el Señor que está dispuesto a reducir su enojo hacia el que se equivocó. Sin embargo, también David se detuvo al anochecer porque tenía un deber que cumplir, y era impartir justicia en nombre del rey, y ejecutar a este hombre que vino a confesar su aparente complot asesino. David dejó de llorar porque sabía que tenía que
un deber que cumplir, y era tratar con este amalecita y seguir adelante y ser el líder que Dios quería. Versículo 13 del texto de hoy. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿De dónde eres tú? Y él respondió: Yo soy hijo de un extranjero amalecita. Con esto menos se confió de sus palabras. Versículo 14. Y le dijo David: ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Aquí David lo confronta, como diciéndole: ¿Cómo no tuviste temor de matar al ungido del Todopoderoso? ¿Cómo no te pasó eso por la mente? Versículo 15. Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: Ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Así que este hombre era muy astuto, y como al venir a David se da cuenta que la recompensa que había pensado que obtendría no era la recompensa que pensaba que obtendría. Porque David dice: ¿Quieres una recompensa? Aquí está tu recompensa, eres un hombre muerto, porque pusiste tu mano sobre el ungido del Señor. Tocas al elegido de Dios y quieres una recompensa. Este hombre se disfrazó de otra persona, por alguien que no es, y David discernió cuáles eran sus intenciones. Y aquí hay una pista de que tú y yo estamos en la dirección correcta en nuestra madurez espiritual. No solo preocuparnos, no solo por lo externo, sino por lo interno. La madurez espiritual no solo dice cómo me ven las personas, sino lo que Dios ve en mí. Versículo 16. Y David le dijo: Tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo: Yo maté al ungido de Jehová. En resumen, difícilmente en medio de una batalla el rey estaría solo. Es más, vimos que en 1 Samuel 31 nos dice que Saúl estaba junto a su escudero y que le pidió a su escudero que lo matara antes que fuera capturado por los filisteos. Ante la negativa de su escudero, Saúl decidió echarse sobre su espada, y así murió. El escudero, viendo que el rey estaba muerto, hizo exactamente lo mismo y murió a su lado. Saúl nunca habló con el amalecita, nunca le pidió al amalecita que le diera el tiro de gracia. Y es muy probable que el joven amalecita encontró a Saúl muerto, tomó la corona y el brazalete y los llevó a David con la intención de obtener alguna cosa. Sin embargo, sea lo que sea que quiso obtener, no lo consiguió, solo obtuvo la muerte, y lo más irónico de toda la historia es que murió por haber contado una mentira, que creyó que le serviría para ganar el respeto, y muchas cosas de David. El joven amalecita sufrió las consecuencias de su historia ficticia, quedó preso por ella y fue esta historia inventada la que lo condenó finalmente. Una mentira que le causó la muerte. Él pensó que su historia falsa le traería buenos resultados, pero ella le causó la muerte. Dios lo juzgó, pues toda intención pecaminosa de nuestro corazón un día será dada a conocer. Jesús lo dijo en Lucas capítulo 12, versículos del 2 al 3. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. David discernía bien las palabras porque actuaba según los propósitos de Dios. Cuando alguien es obediente a la palabra, va a asegurarse ese discernimiento porque pensarás a la manera de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículos del 10 al 16. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén.